conferencia al estilo TED, quédate en este episodio y te voy a explicar exactamente lo que tienes que hacer para dar una conferencia al estilo TED Talk. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chum? Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Campoy TV si me estás viendo en YouTube y de Campoy FM si me estás escuchando en mi podcast. Y hoy el día de hoy te tengo un video súper bueno en el cual te voy a explicar cómo dar una conferencia al estilo TED. Pero antes de arrancar sí tengo que darte algunas advertencias que son súper importantes. Advertencia número 1. Yo jamás he dado una TED Talk y esto es muy importante que te lo diga. Es decir, Francisco, entonces, ¿por qué si nunca has dado una TED Talk me enseñas cómo dar una TED Talk? Es muy simple, es muy sencillo. Durante muchos años yo me he dedicado a estructurar conferencias, ponencias y ayudar a las personas a hacerlo. Durante 2 años específicamente con la ayuda de Alex Nava lo hicimos. Alex Nava es el licenciatario TEDx del Valle y entonces nos dedicamos a enseñar a las personas cómo dar ponencias poderosas y mucha gente que ha dado conferencias TED Talk y otro tipo de ponencias me han contratado a mí con la intención de que les ayude a estructurar su conferencia. Entonces, esencialmente lo único que voy a hacer es enseñarte algunos de los principios de una TED porque en sí, y esto es muy importante, no existe una metodología TED específica de algo que tengas que hacer para una TED Talk. No lo digo yo, lo dice Chris Anderson en su libro El Método TED. Sin embargo, TED respeta ciertos principios básicos de comunicación que hacen que sus conferencias sean increíbles. Lo único que va a hacer es enseñarte una estructura o una manera fácil en la cual tú puedes utilizar estos principios, sin irme a la teoría, simplemente a la práctica, para hacer una conferencia al estilo TED y con lo que he coachado a gente que ha dado TED Talks, pero también con lo que he coachado a personas que dan conferencias y que se dedican a dar ponencias y que, bueno, pues simplemente puse una de mis habilidades al servicio del mundo. Esa es la advertencia número 1. Advertencia número 2. No existe forma de truquear el sistema. Es decir, una TED Talk o una conferencia o un buen video no puedes hackearlo. Tienes que tener una buena idea, tienes que tener algo de fondo en el proceso. Esto significa que si tu libro puede tener un gran editor, puede tener una muy buena estructura, pero si no tiene fondo, el libro simplemente no sirve de nada. Lo mismo pasa con esto. Es decir, no se trata de poner una buena portada y poner una buena foto. Se trata de tener un contenido real, algo valioso que decir. Entonces, lo que voy a decirte ahorita solamente funciona en la medida en la que vas a dar algo realmente y genuinamente de valor, que estás dispuesto a aportar algo a la mente de las personas y contribuir en sus vidas. Esta estructura que te voy a enseñar es una estructura muy sencilla y muy fácil para que la idea que ya tienes, que es de valor, siempre y cuando sea de valor, la gente diga, wow. Es como envolviste la idea en una metodología que hizo que yo la pueda consumir y que diga, wow, estuvo increíble. Esta misma metodología, y esta es la advertencia número 3, la puedes utilizar no solamente para dar conferencias, la puedes utilizar para hacer videos en YouTube. De hecho, tú puedes ver cualquiera de mis videos de YouTube y sigue exactamente esta misma estructura. Puedes usarla para hacer videos de YouTube, para hacer videos en Facebook, para hacer Facebook Lives, para dar conferencias y cualquier forma en la cual te tengas que parar en un escenario y dar contenido, incluso para escribir un libro, lo puedes utilizar. Es como una metodología específica de cómo generas una buena conexión con un buen contenido y das una buena idea, ¿ok? Entonces, ya sin más por el momento, vamos a arrancar ahora sí con el contenido después de estas advertencias. Y al final te voy a dar algunas herramientas que te van a servir para poder, digamos, dar o aprender un poco más acerca de esto. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Primero que nada, en mi experiencia, una buena conferencia, un buen video, sigue 3 A's, que es 1A, llama la atención. Empieza arrancando con algo que llama la atención, que genera conexión con las personas. Tienes que arrancar con la primera A, que es generar atención. Luego, hacer un buen argumento. Es decir, vas a presentar una idea y tienes que argumentar por qué esa idea realmente vale la pena o cómo se puede implementar o por qué es la verdad y todo lo que más te han dicho pues es una mentira o cualquier cosa por el estilo. Y número 3, tienes que llevar a la acción. Es decir, no basta con que la gente se lleve una bonita idea y de ahí pues salga de la conferencia sin hacer nada. Tienes que hacer algo para que las personas en ese momento hagan algo con esta información. Puede ser mandar un mensaje, puede ser cambiar una creencia, puede ser hacerse una pregunta. Cualquiera de estas cosas puede ser muy poderosa y te voy a explicar básicamente cómo utilizas esta metodología para hacer esta conferencia poderosa. Entonces, lo primero que tienes que ver es si tú estudias cualquier TED Talk, cualquier conferencia, cualquier discurso increíble, vas a encontrar que arranca con una cosa a la que nosotros le llamamos el STAR. ¿Qué es STAR? STAR es Statistics, Tell a Story, Ask a Question o Recite a Quote. Es decir, estadísticas, Tell a Story, contar una historia, Ask a Question, hacer una pregunta o Recite a Quote. Básicamente, si tú llegas y ves cualquier conferencia TED, si ves cualquier ponencia, puede ser que alguien arranque diciendo un dato, así como el 85% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. Estadística, ¿ok? O cuentan una historia. Cuando era chiquito, un día iba caminando en el parque y de repente se cayó un árbol y mi abuelo me dijo, las raíces son lo más importante del árbol, la gente casi nunca lo ve, ¿no? Entonces, ahí está, tengo una historia.
O haces una pregunta, ¿sí? ¿Quién de aquí alguna vez se ha preguntado para qué sirven los parásitos? Nadie se ha preguntado eso. Ok, les voy a explicar para qué, la vida interesante de los parásitos. O recite a quote. Simplemente llegas y dices cualquier cita de una persona famosa. Y por favor, no siempre utilices la de Albert Einstein de si quieres cambiar las cosas, no repitas lo mismo. No se trata de repetir las mismas citas de todo el mundo. Ahora, adicionalmente a esto puede ser una cosa que es la F, que es facts. Puedes contar facts, hechos, o sea, cosas como en 1845 fulanito de tal hizo tal cosa. Eso también es una forma, no es una historia, porque no es la historia de alguien, es simplemente un hecho histórico, quizás conocido, quizás no conocido, pero que tiene que impactar a las personas. Ahora, básicamente cualquier buena ponencia puede arrancar con 1 o con 3 stars, es decir, puedes arrancar con hacer una pregunta y contar una historia. ¿Quién de aquí alguna vez ha preguntado para qué sirven los parásitos? Yo nunca me había hecho esa pregunta, pero cuando tenía 8 años iba caminando y se cayó un árbol. ¡Pah! ¿No? Ya, hiciste una mezcla de estos. Algo de los que a mí me gusta hacer, y esto va a hacer que tu conferencia sea increíble, en los videos de YouTube casi yo no lo hago, pero en las conferencias sí lo hago, es empezar con algo que aparentemente no tiene ninguna relación con el tema. Es decir, imagínate que mi conferencia se llama ¿Cómo hacer ventas de alto valor? Y arranco diciéndote, ¿quién de aquí alguna vez ha preguntado para qué sirven los parásitos? Eso se llama interrupción de patrón, no voy a explicar por qué sucede, pero es una interrupción de patrón y básicamente lo que hace es que todo el mundo está esperando que si vas a dar una conferencia de cómo vender o hacer ventas de alto valor, todo el mundo empieza a que arranques diciendo algo sobre ventas de alto valor. Nadie está esperando que hables de los parásitos. En el momento en el que haces eso y lo conectas con tu idea, la gente dice, ¡wow! ¡Qué buena conferencia! Entonces, una manera increíble de hacerlo, repito, yo no lo hago en YouTube y bueno, lo voy a explicar rapidísimo, no lo hago en YouTube porque no me sirve para el posicionamiento orgánico, esencialmente por eso. Pero esto lo puedes hacer muy bien en videos en Facebook, lo puedes hacer en una conferencia y la gente verdaderamente conectas con la persona que estás enfrente cuando tienes esto, ¿ok? Ahora, a partir de ahí, viene una segunda etapa que es en la misma etapa de atención, empieza como a transicionar el argumento. Lo que vas a hacer es mostrar tu gran idea. Y mostrar tu gran idea es decir realmente lo que tienes que decir. Puede ser en forma de villano, ¿no? O en forma de héroe. Es una forma sencilla de hacerlo. Por ejemplo, en forma de villano sería la verdadera causa de todos los problemas económicos de nuestro país es, y revelas a un villano, esto es el villano, güey. O al revés, como héroe, ¿no? La única forma de resolver el problema económico de nuestro país es, y cuentas un héroe. Ahora, aquí hay una serie de cosas que no va a complicar, después te voy a contar algunas cosas adicionales que puedes hacer en las conferencias, pero es muy importante que también cuentes un problema y una solución. Es una de las formas más fáciles de arrancar, es contar un problema y una solución, es decir, arrancar diciendo, en este momento, en nuestro país, hay muchos, no sé, por ejemplo, estamos hablando de los parásitos, ¿no? Hay muchos parásitos. Y entonces lo que pasa con los parásitos es que tiran al árbol. Y existen esto y esto y esto que está haciendo parásitos en nuestra sociedad. Estoy inventando, no estoy diciendo que eso sea real, es simplemente para que pienses cómo será una conferencia. Y entonces dices, ¿sabes qué? Como tenemos muchos parásitos, la solución para nuestro problema económico es, o el verdadero villano de nuestra historia es, y ya, cuentas el verdadero villano de la historia, ¿ok? Ya que tienes esto, ya que tienes muy claro cómo arrancas con un star, cuentas un problema y una solución, y la solución puede ser tu héroe, ¿no? Tu idea, o el simplemente detectar al villano. Ahora lo que vas a hacer es dividirlo en 3 grandes etapas. Y aunque no existe, y después quizás voy a hacer una serie de videos específicos sobre cómo hacerlo, si quieres que lo haga, ponme acá abajo. Dime, champ, sí me interesaría saber más del tema. Voy a hacerlo como súper fácil, es simplemente los 3 puntos que quieres decir al respecto. Puedes decir cosas como los 3 puntos centrales acerca de cómo resolver la problemática económica de nuestro país son punto 1, punto 2, punto 3. No sé si te has fijado en mis videos de YouTube, es algo que hago muchísimo, es como las 4 estrategias para bla, bla, bla. Las 3 estrategias para bla, bla, bla. Es muy importante que entendamos un tema de números. No hagas muchos números, no digas las 21, mejor di 3. No digas las 7, mejor di 4. El ser humano tiene una capacidad de retención de hasta 4 datos. Es decir, es más fácil que alguien recuerde 3 mandamientos que recuerde 10 mandamientos. Es más fácil que alguien recuerde 3 estrategias a que recuerde 10 estrategias. Por lo tanto, te recomiendo hacer simplemente 3 grandes puntos que son importantes que sepas durante este video. 3 grandes puntos que son importantes que sepas durante esta conferencia. Y recientemente me pasó algo muy interesante. Te cuento rápido. Justamente iba a dar una conferencia y le pedí feedback a alguien. Oye, ¿cómo ves? Seguí mis 3 pasos, ¿no? Y me dijo, está súper buena tu conferencia, pero es demasiado contenido. O sea, estás diciéndome demasiadas cosas y vas muy rápido, entonces es mucho contenido. Y la verdad fue una gran lección porque fue, ok, lo voy a hacer más simple. Entonces
hice más digerible el contenido y en vez de dar mucha información, di información muy poquita, con un poquito más de historias, un poquito más adornada, muy concreta, pero que era más fácil de retener para mi audiencia. Entonces, en vez de hacer una conferencia de 45 minutos un poco apretada, hice una de 45 minutos más light, divertida, con chistes y que al final de cuentas lo que hicieron fue que la gente se retuvo las ideas importantes de este contenido que iba a dar. Entonces, a veces simplemente dar más es menos, y lo más importante que tienes que hacer es contar estos 3 puntos, estas 3 grandes ideas que van a ayudar a las personas a lograr el resultado que tú estás buscando con la gran idea que tienes. Una vez que terminas, simplemente vuelves a presentar tu idea. Y por eso, y lo puedes presentar como villano, es decir, si empezaste contando, por ejemplo, como héroe, ¿no? La gran solución a este problema es tal, lo explicas y lo demuestras, y al final dices, y por eso si queremos resolver este problema, el villano, ¿no? El héroe es tal. O al revés, si empezaste hablando del villano, ¿no? El gran problema de la economía mexicana es tal, das tus 3 argumentos, bueno, pues si queremos resolverlo, el héroe es tal. Y terminas con la ponencia heroica. Y entonces tenemos la última parte, que es la acción, en donde vas a hacer un call to action, donde vas a hacer un llamado a la acción. Hay una forma alternativa de terminar, que es terminar con otro estar. Y esta es muy buena cuando estás en auditorios más como de reflexión, como tipo TED, donde puedes terminar con una pregunta. Entonces, digamos que empiezas con una pregunta, genérico, y terminas con otra pregunta. Por ejemplo, así que yo ahora te pregunto, ¿qué sucedería en México si no tuviéramos parásitos? Muchas gracias. Y entonces todo el mundo habla, ¿sabes? O puedes terminar citando a una persona. Puedes citar diciendo, y por eso es que Margaret Thatcher decía, bla, 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 bla. Muchas gracias. Y entonces terminas con eso y te retiras del escenario. Esto básicamente es una estructura muy fácil para estructurar cualquiera de las cosas. De hecho, tú lo vas a ver. Prácticamente cualquier video de YouTube que valga la pena hacerlo, arranca con algo por el estilo y termina con un llamado a la acción. Así que espero que esto te haya servido. Y si te sirvió, simplemente suscríbete aquí abajo a mi canal. Call to action, ¿ok? Suscríbete aquí abajo a mi canal. Y si quieres saber un poco más acerca de cómo puedes empezar a posicionar tu marca personal, empezar a ganar dinero con tu marca personal y convertirte en este líder de tu industria, creando conferencias, talleres, cobrando high ticket, vendiendo cursos a través de internet y todo esto que tu marca personal puede hacer, visita coachdigitalrentable.com, en donde te voy a enseñar cómo hacer un negocio con tu marca personal. Así que espero que esto te haya servido, te mando un fuerte abrazo y recuerda, aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte enfrente tu pasión. ¡Champ! Visita además los demás videos de Campoiter. Te damos un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos estamos viendo. Bye bye.